Cuando Nicolás Sierra recibió la notificación de divorcio, me llamó de inmediato. Apenas contesté, me reprendió. Lucía García, ¿te volviste loca? ¿Mentirme sobre un incendio en casa y hacer que Marta le mintiera a mi hermano sobre un aborto espontáneo? ¿También somos juguetes para ti? Te dije que el gato de Valeria casi se cayó del tejado. Por suerte, lideré al equipo y llegamos a tiempo, o el gatito habría muerto. Ya es bastante malo que no tengas compasión, pero además intentaste impedir que mi hermano atendiera al gato. Tenías que ponerte celosa y competitiva en un momento así. No uses nuestro aniversario de boda como excusa. El gatito solo tiene una vida. ¿No lo entiendes? Prioridades. Mientras lo escuchaba regañarme, no podía sentir otra cosa que ironía. Hoy era nuestro tercer aniversario de boda. Había planeado salir a celebrarlo con mi esposo, pero, en cambio, estaba atrapada por su primer amor, Valeria Mendoza. Por alguna razón, se inició un incendio en el piso superior. Aterrorizada, llamé a mi esposo una y otra vez, pero él seguía colgando. Solo respondía con mensajes breves. Estoy trabajando. ¿Qué pasa? Temblando, le envié un mensaje de voz. Cariño, hay un incendio arriba. Valeria me encerró y no puedo salir. Por favor, ven a salvarme. No me siento bien del estómago. Tosía por el humo y sentía dolor en el vientre. Tras esperar mucho, finalmente recibí su respuesta. Mándame un mensaje. No tengo tiempo para escuchar tus tonterías. Con una mano en el vientre, intenté escribir con la otra. A mitad de camino, llegó otro mensaje suyo. El gato de Iván está atrapado en el tejado. Estoy esperando para rescatarlo. ¿Podrías dejar de molestarme si no es importante? Soy capitán de bomberos, no niñera. No tengo tiempo para atenderte a cada rato. Mirando el mensaje a medio escribir, solo sentí una amarga ironía. Su esposa y su hijo estaban a punto de morir en un incendio, y él estaba ocupado salvando el gato de su primer amor. Pensé que moriría en el incendio, pero mi mejor amiga, Marta, consiguió que alguien derribara la puerta para rescatarme. Lamentablemente, no pudieron salvar al bebé. En la llamada, la voz de mi esposo seguía llegando. Y deja de incitar a Marta a pelear con mi hermano. ¿Solo porque no puedes manejar tu propio matrimonio quieres arrastrar a otros contigo? Marta, furiosa, me arrebató el teléfono y le gritó: Nicolás, hubo un incendio en tu edificio. Lucía estaba encerrada y casi muere. Tu hijo ha muerto. Si eres un hombre de verdad, ven aquí ahora mismo. Hubo unos segundos de silencio antes de que él respondiera, sarcástico. Solo a Lucía se le ocurriría una excusa tan melodramática. ¿De verdad esperaba engañarme para que la acompañara? Sueña. Antes de que Marta pudiera responder, él colgó. Marta lloró de rabia, mirándome con una mezcla de compasión e ira. Justo cuando estaba a punto de devolverle la llamada, sonó su teléfono. Era su esposo, Iván Sierra. Marta, hasta lo irracional tiene sus límites. ¿Y qué si estoy atendiendo al gato de Valeria? Te dije que no hay nada entre nosotros. ¿Cómo se te ocurre alentar a Lucía a mentir y maldecir a su propio hijo? Me decepcionas mucho. No creas que puedes asustarme con el divorcio. Si quieres, adelante. Sin dejarlo terminar, Marta estrelló su teléfono contra la pared. Esos dos hermanos son unos malditos idiotas. Tomé la mano de Marta con debilidad, tratando de consolarla. Déjalo ir, Marta. Ya decidimos divorciarnos. Marta se dejó caer en el sillón, lágrimas corriendo por su rostro. Lucía, me parte el corazón. ¿Estabas tan ilusionada con la llegada del bebé? Sonreí amargamente. Tal vez incluso Dios piense que es momento de dejarlo ir. En la televisión transmitían noticias positivas. En la pantalla, Valeria llevaba un vestido elegante y sostenía a su gato, mirando admirada a mi esposo y al de Marta. Un periodista la entrevistaba y ella sonreía dulcemente. Estoy muy agradecida con el capitán Sierra por rescatar a mi gato y con el doctor Sierra por tratarlo. No sé qué habría hecho sin ellos. Entonces, señorita Mendoza, ¿cómo piensa agradecerles?, preguntó el periodista. Valeria sonrió. ¿Qué tal si dejo que mi gato los considere sus padres? Gracias a ellos, tiene una nueva oportunidad de vida. En la pantalla, Nicolás y Iván, vestidos de bombero y médico respectivamente, asintieron con satisfacción. Claro, con gusto, respondieron al unísono. La escena estaba llena de alegría y aplausos. En el hospital, Marta y yo mirábamos la televisión, sintiendo el frío a nuestro alrededor. Los comentarios alababan a los hermanos. Un bombero que no apaga incendios, sino que rescata gatos. Y un médico que en vez de salvar personas, juega a ser veterinario, murmuró Marta con sarcasmo. Forcé una sonrisa pálida. Bueno, Valeria siempre fue su primer amor. La vida de su gato vale más que la de nuestro hijo. Marta respiró hondo. Me abrazó y dio palmaditas en mi espalda. Es solo un divorcio. ¿Qué más da? Esos idiotas pueden quedarse con esa perra. Nosotras merecemos algo mejor. Asentí, devolviéndole el abrazo. Vamos a estar bien. Hice que un mensajero entregara los papeles del divorcio en la oficina de Nicolás. Él rara vez volvía a casa. Incluso solo tomó un día libre para nuestra boda. Pensé que me llamaría al recibir los papeles, pero solo lo hizo tarde en la noche. El gato de Valeria perdió un trozo de piel en la cola. Tomaré
Tomaré unos días libres para llevarlo a otra ciudad para una cirugía de injerto. Volveremos en 3 días. Respondí con calma. De acuerdo, terminaremos el trámite de divorcio en 3 días. Hubo una pausa y luego su tono se tornó impaciente. ¿Por qué actúas como esas mujeres ignorantes, hablando siempre de divorcio? Estoy ocupado y encima tengo que apaciguarte. ¿No puedes dejar de hacer escándalos? Justo cuando iba a responder, escuché la voz de Valeria al otro lado de la línea. Nicolás, terminé de ducharme. ¿Me pasas la toalla? Miré el reloj. 03:30 AM. Nicolás se apresuró a explicar. Lucía, no es lo que piensas. Valeria y yo solo. Lo interrumpí con frialdad. En 3 días, a las 8:00 AM, en el registro civil. Marta y Iván también finalizan su divorcio ese día. No llegues tarde. Todos estamos ocupados. Su enojo aumentó. ¿Podrías dejar de comportarte como una niña celosa? Mantuve la calma mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. No llegues tarde. Después del trámite tengo que organizar el funeral de nuestro hijo. El término funeral lo enfureció. ¿Estás maldita? ¿Cómo puedes maldecir así a nuestro hijo? No mereces ser madre. Aprende de Valeria. Ella no puede ni dormir porque su gato perdió un trozo de piel. Me quedé mirando el techo del hospital, inmóvil, sintiendo como cada palabra de Nicolás se clavaba en mi pecho como agujas. No mereces ser madre. Aquella frase seguía resonando en mi mente, una y otra vez, aplastando lo poco que quedaba de mi esperanza. Por un momento, sentí que había muerto junto con mi hijo. No podía llorar más. El agotamiento y la tristeza eran tan profundos que ni las lágrimas encontraban fuerza para salir. Valeria, su gato, sus bromas sin sentido, todo me parecía una burla grotesca. Mi vida había colapsado y allí estaba él, al otro lado del teléfono, defendiendo a una mujer que nunca dejó de ser su prioridad. ¿Cómo se puede competir con un fantasma del pasado, con un amor que él nunca había superado? No podía. Y ya no quería intentarlo más. Marta estaba sentada a mi lado, en silencio. Su presencia era la única constante en medio del caos. Me pasó un vaso de agua y tocó mi mano suavemente, como si supiera que cualquier palabra sería inútil. Mañana lo firmamos todo, susurré sin mirarla. Termino con esto de una vez. Ella asintió, sin decir nada. Sabía que no había vuelta atrás. Nicolás nunca me amó lo suficiente como para priorizarnos, ni siquiera en nuestro peor momento. No me quedaba más que el divorcio y la amarga certeza de que nunca habría espacio para mí en su vida. El día siguiente llegó con una calma fría, esa calma que se siente antes de que estalle la tormenta. Me vestí con la misma ropa del hospital, demasiado cansada para elegir algo más. Marta insistió en acompañarme al registro civil. Iván y Nicolás ya estaban allí cuando llegamos, ambos con una expresión arrogante, como si todo esto fuera una molestia menor en sus vidas perfectas. Terminemos rápido, dijo Nicolás sin siquiera mirarme. Tengo cosas más importantes que hacer. Por supuesto que las tenía. Seguramente Valeria esperaba en casa con su gato, lista para celebrar su victoria. Me mantuve firme, sin dejar que su indiferencia me tocara. Cada palabra suya era combustible para el fuego que comenzaba a arder dentro de mí. Firmé los papeles sin dudar, y cuando todo terminó, me levanté lentamente, sintiendo cómo el peso del pasado comenzaba a desvanecerse. Nos vemos pronto, Nicolás, le dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Marta y yo salimos del registro civil en silencio. Sentí el aire fresco golpear mi rostro, y por un segundo respiré con más alivio del que había sentido en meses. No era el fin, era el principio de algo nuevo. No iba a dejar que él ni Valeria salieran ilesos. No después de todo lo que me hicieron pasar. Ya había tomado la primera decisión para mi venganza. Sabía que Nicolás no se preocupaba por nada más que su reputación y su carrera. Iba a destruir ambas cosas. No en un estallido de ira, sino lenta y meticulosamente. Como quien observa un incendio consumir un edificio desde adentro hacia afuera. Ese era mi plan. Dejarlos arder desde el interior hasta que no quedara nada. Marta y yo caminamos en silencio hasta su coche. Mientras nos alejábamos del registro civil, miraba por la ventana, sintiendo cómo algo oscuro y frío empezaba a instalarse en mi pecho. No era tristeza, no, era otra cosa. Algo que llevaba mucho tiempo acumulándose dentro de mí, como brasas bajo las cenizas, esperando el momento adecuado para encenderse. Durante los días que siguieron, Nicolás y Valeria continuaron exhibiendo su pequeña fantasía en redes sociales. Cada publicación me parecía una bofetada. Valeria posaba con su gato como si aquel animal fuera la mayor bendición de su vida. Nicolás aparecía en varias fotos, con el uniforme de bombero, abrazándola como si fueran una familia perfecta. Cada sonrisa que mostraban era una provocación más, una confirmación de que para ellos yo nunca había significado nada. Pero lo que más me dolía, más que cualquier palabra hiriente, era que ambos actuaban como si mi hijo jamás hubiera existido. Una noche,
noche, tumbada en mi cama, recibí una notificación en el teléfono. Era otra publicación de Valeria, agradeciendo a Nicolás por haber rescatado la vida más importante para ella. En la imagen, el gato estaba envuelto en una pequeña manta, mientras Nicolás lo sostenía con una sonrisa orgullosa. Marta, sentada a mi lado en la oscuridad, se inclinó hacia mí y vio la foto. No dijo nada por un momento, pero luego murmuró: «Es hora de hacerlos pagar». No respondí de inmediato, pero mis dedos se aferraron al teléfono con fuerza. Marta tenía razón. Era hora de actuar. No podía seguir permitiendo que siguieran con sus vidas como si nada hubiera pasado, como si yo fuera solo un obstáculo menor en su camino. Cada sonrisa, cada caricia al gato, cada publicación feliz que subían era un recordatorio de que no sentían ni un atisbo de remordimiento. Y eso era inaceptable. Llamé al investigador privado que había contratado. Su voz era tranquila, como quien está acostumbrado a lidiar con los secretos más sucios de los demás. ¿Tienes lo que te pedí?, le pregunté sin rodeos. Sí, tengo todo. Los documentos bancarios, las transferencias y las conversaciones. Nicolás e Iván han estado desviando dinero de sus respectivos trabajos para financiar la vida de lujo de Valeria. Lo tengo todo bien documentado. Una sensación de satisfacción comenzó a expandirse dentro de mí. Esta era mi oportunidad. No solo iba a arruinar a Nicolás, también iba a exponer a Valeria y a Iván, sacando a la luz cada una de sus mentiras. Sería una caída lenta, pública y dolorosa, justo lo que merecían. Colgué el teléfono y me volví hacia Marta, quien me observaba con una mezcla de expectativa y complicidad. «Ya lo tenemos», le dije. «Ahora empieza la parte más interesante». Marta sonrió y por primera vez en mucho tiempo sentí que la esperanza comenzaba a regresar. No una esperanza ingenua, sino la certeza de que, esta vez, ellos pagarían por cada lágrima que me hicieron derramar. No iba a haber compasión, no iba a haber piedad. Iban a perderlo todo, como yo lo había perdido. Los primeros pasos fueron sencillos. Marta y yo filtramos algunos documentos a periodistas locales, dejando que la noticia comenzara a esparcirse lentamente. Era como encender una mecha y ver cómo el fuego avanzaba, despacio pero imparable. En cuestión de horas, los rumores de corrupción empezaron a circular, y los medios ya estaban haciendo preguntas incómodas. Nicolás e Iván no sabían que el peor incendio de sus vidas estaba a punto de desatarse. El teléfono de Nicolás comenzó a sonar con insistencia, pero esta vez no contesté. No tenía nada más que decirle. Ahora solo quedaba observar cómo su mundo se derrumbaba. Las noticias se esparcieron como pólvora. Los titulares comenzaban a llenar las pantallas de televisión, las redes sociales y los periódicos. Corrupción en el cuerpo de bomberos. El capitán Nicolás Sierra bajo investigación. Desvío de fondos públicos involucra al doctor Iván Sierra. Cada vez que veía un nuevo titular, sentía una satisfacción profunda, una certeza casi adictiva. Estaban ardiendo, y yo iba a asegurarme de que no quedara nada intacto. Marta y yo nos sentamos frente al televisor, observando cómo los reporteros se agolpaban en la puerta del edificio donde vivía Valeria. Su mundo perfecto comenzaba a desmoronarse, y ella no podía esconderlo. A cada minuto, las redes sociales se inundaban con comentarios y burlas. Los hashtags de su nombre, el de Nicolás y el de Iván, se convirtieron en tendencia nacional. Valeria intentó desmentir las acusaciones en un video torpe, donde su voz temblaba tanto que el gato en su regazo terminó huyendo asustado. Fue patético. Marta soltó una carcajada, y yo no pude evitar reír también. Era el comienzo de su caída, y se sentía glorioso. Los días que siguieron fueron aún más caóticos. Nicolás, desesperado, intentó apagar el fuego que lo consumía con declaraciones públicas, pero era inútil. Cuanto más hablaba, más se hundía en la opinión pública. Su arrogancia habitual no le servía esta vez. La gente lo veía por lo que realmente era: un hombre egoísta, dispuesto a sacrificarlo todo por su propio interés. Los rumores de su relación con Valeria solo empeoraron la situación. Las fotos y videos de sus escapadas románticas inundaban las redes, y cada imagen se sentía como una victoria para mí. Una noche, Nicolás me llamó de nuevo. Esta vez, dejé que sonara hasta que la llamada se cortó. Sabía que él estaba desesperado, y eso me daba fuerzas. No era solo venganza, era justicia. Marta me miró con una sonrisa cómplice mientras apagaba el televisor. «Va a llamar otra vez», me dijo, segura de que no iba a rendirse tan fácil. «Que lo intente», respondí, encogiéndome de hombros. «No tengo prisa». Las llamadas se volvieron más frecuentes, pero nunca contesté. No tenía intención de darle la paz que buscaba. La desesperación se sentía en cada intento de contacto, y eso era parte del castigo. La frialdad que él me mostró durante años, ahora la recibía multiplicada. Valeria, por su parte, comenzó a perder los estribos en público. Los paparazzi la seguían a todas partes, y su imagen, siempre impecable, se deterioraba con cada aparición. En una de las
las entrevistas, al ser acorralada por las cámaras, soltó un grito histérico y arrojó su bolso a un periodista. El video se volvió viral en cuestión de minutos, acumulando millones de visitas y comentarios burlones. Nadie tenía compasión por ella. La misma indiferencia que me mostraron ahora, la recibían del mundo entero. El escándalo alcanzó su punto más alto cuando el hospital donde trabajaba Iván anunció su suspensión. La junta directiva, temerosa de perder patrocinadores y prestigio, decidió cortar todo vínculo con él. Fue despedido sin posibilidad de apelación. En la televisión, Marta y yo vimos cómo intentaba dar declaraciones a los medios, pero las cámaras lo ignoraban. Para todos, ya no era más que un fraude. Marta lo resumió perfectamente. Merecen cada maldito segundo de esto. Yo asentí en silencio, saboreando cada momento. Habíamos logrado lo imposible. Nicolás, Valeria e Iván estaban atrapados en una red de humillaciones públicas y desastres personales que ellos mismos habían tejido, y esto apenas era el comienzo. Valeria intentó desaparecer de las redes sociales, pero ya era demasiado tarde. Cada intento de borrar sus rastros solo avivaba más el fuego. Fotografías de sus lujos injustificados comenzaron a circular en todos los portales de noticias. La gente compartía memes ridiculizándola, mostrando imágenes del gato como si fuera un símbolo de todo lo que estaba mal en su vida. En un foro público, alguien incluso ofreció comprar el gato para darle un hogar más digno que el de sus dueños. Una noche, mientras veía las noticias, Marta llegó a mi casa con 2 botellas de vino. Nos sentamos en la sala, listas para disfrutar del espectáculo. Esa noche, un presentador anunció que Nicolás había sido suspendido de su cargo como capitán de bomberos mientras las investigaciones continuaban. Las acusaciones de corrupción eran demasiado graves para que pudiera mantenerse en su puesto. Marta levantó su copa y brindó conmigo. Por fin, Lucía, están cayendo. No pude evitar sonreír. Ver a Nicolás perderlo todo era más satisfactorio de lo que jamás imaginé, pero todavía había más por hacer. Sabía que la parte más difícil estaba por llegar, ver cómo se derrumbaban completamente, cómo la arrogancia que los había sostenido durante tanto tiempo se transformaba en desesperación. A los pocos días, comenzaron a surgir rumores sobre peleas entre Valeria y Nicolás. Los mismos medios que antes los celebraban, ahora los atacaban sin piedad. Los fotógrafos capturaron momentos en los que Nicolás gritaba en plena calle, mientras Valeria intentaba huir avergonzada con el gato en brazos. Se habían convertido en el blanco perfecto de burlas, y cada nueva noticia alimentaba la hoguera de su ruina. Una mañana, al revisar mi teléfono, encontré una foto publicada por un periodista local. En ella, Nicolás aparecía con el rostro cansado y una barba descuidada, muy lejos de la imagen impecable que solía proyectar. Valeria ya no estaba con él. Según la noticia, había huido a casa de una amiga, dejando a Nicolás solo y con una montaña de problemas legales. Marta vio la foto por encima de mi hombro y soltó un suspiro de satisfacción. Ese es el verdadero Nicolás, no el héroe que fingía ser. Cada día que pasaba, el círculo se estrechaba más alrededor de Nicolás e Iván, sin trabajo, sin reputación y sin aliados. Ambos se enfrentaban a un futuro incierto. Los bancos comenzaron a congelar sus cuentas y las deudas empezaron a acumularse. En el hospital, Iván fue visto por última vez empacando sus cosas en una pequeña caja, humillado y derrotado. La última vez que alguien lo entrevistó, apenas pudo balbucear unas excusas antes de huir en silencio. Nicolás, por su parte, seguía intentando salvar lo poco que le quedaba. Una noche me llamó de nuevo, pero esta vez respondí. Quería escuchar cómo intentaría justificar todo lo que había hecho. Lucía, su voz sonaba quebrada, distante. Solo quiero hablar. Mantuve la calma, aunque sentía el corazón acelerado de pura satisfacción. ¿Hablar? ¿De qué, Nicolás? De nosotros, de lo que pasó. Creo que podemos arreglarlo. Marta, sentada a mi lado, me miraba con incredulidad, pero yo apenas podía contener la risa. Después de todo lo que había pasado, Nicolás realmente creía que había algo que salvar. Nicolás, le respondí, con la voz más fría que pude. No hay nada que arreglar. Lo que tú destruiste no se puede reconstruir. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro resignado. Solo quería pedirte perdón. Por un momento sentí que algo dentro de mí se ablandaba, pero lo rechacé de inmediato. Ese hombre había elegido un gato sobre su familia. No había perdón posible. No quiero tus disculpas, Nicolás. Quiero que recuerdes cada día de tu vida lo que perdiste y que entiendas que nunca podrás recuperarlo. Colgué antes de que pudiera responder. Marta me miró en silencio, asintiendo lentamente. No necesitaba decirme nada. Sabía que ese momento era mío y que lo había esperado durante mucho tiempo. Después de esa última llamada, no volvió a intentarlo. Sabía que no había nada más que pudiera decirme, nada que pudiera reparar el daño que él mismo había
había causado. Su caída era inevitable, y yo me encargaría de que tocara fondo sin posibilidad de levantarse. Los días siguientes fueron brutales para él. Los medios de comunicación seguían esparciendo la noticia del escándalo. Nicolás había perdido su puesto de capitán de bomberos de manera definitiva, y todos sus intentos de limpiar su nombre eran en vano. Las autoridades empezaron a investigar en profundidad las irregularidades financieras, lo que llevó a la confiscación de varios bienes. Las cámaras lo captaron saliendo de su casa con una maleta pequeña, derrotado, mientras su coche de lujo era remolcado por las autoridades. Los titulares lo resumían todo: de héroe a paria, la caída de Nicolás Sierra. Valeria, por su parte, no tardó en abandonarlo por completo. Las fotos de su nueva vida empezaron a circular, mostrando cómo había decidido alejarse de todo escándalo. Publicó una historia con una frase que casi me hizo reír: a veces es necesario soltar las cargas para seguir adelante. Su gato, por supuesto, seguía siendo su única compañía, mientras fingía ser una víctima más del desastre. Pero todos sabíamos la verdad. Valeria era experta en saltar del barco antes de que se hundiera por completo. Marta y yo seguíamos cada detalle de su ruina con la misma satisfacción con la que se saborea un buen vino. Un día, mientras veíamos un reportaje en el que Nicolás era rechazado públicamente en un evento benéfico, Marta comentó: nunca imaginé que disfrutaría tanto viendo a alguien arder de esta forma. Yo sonreí, disfrutando el momento, pero en el fondo sabía que aún no había terminado. Mi venganza no estaría completa hasta que ambos sintieran lo mismo que yo había sentido: soledad, abandono, humillación, y ese momento estaba cerca. Unos días después, descubrí que Nicolás había sido desalojado de su apartamento. No tenía a dónde ir, y nadie estaba dispuesto a ayudarlo. Las puertas que antes se abrían fácilmente para él, ahora estaban cerradas. Decidí que era hora de un último golpe, una estocada final que sellaría su destino. Marta y yo contratamos a un fotógrafo para que lo siguiera discretamente. Las imágenes que obtuvimos fueron perfectas. Nicolás deambulando por la ciudad, durmiendo en un motel barato y comiendo en lugares de mala muerte. Esa era la realidad de un hombre que lo había tenido todo y lo perdió por su arrogancia. Cuando las fotos salieron a la luz, las redes sociales explotaron. De héroe a vagabundo, decían los comentarios. Nadie lo veía como una víctima. Para todos, su caída era el resultado natural de su ambición y egoísmo. Y eso era exactamente lo que yo quería: que el mundo lo olvidara, que se convirtiera en un hombre insignificante, sin valor alguno. Iván tampoco escapó de las consecuencias. La presión mediática y las investigaciones lo dejaron sin empleo, y su esposa Marta se aseguró de que su divorcio fuera rápido y devastador. La última vez que escuché sobre él, estaba viviendo en un apartamento diminuto, lejos del prestigio que alguna vez tuvo. Cuando todo estuvo consumado, Marta y yo nos sentamos en la sala de mi casa, con copas de vino en la mano. El silencio era cómodo, casi reconfortante. Sabíamos que habíamos ganado. ¿Y ahora qué?, preguntó Marta, con una sonrisa ligera. Tomé un sorbo de vino y contemplé la ciudad desde la ventana. El fuego que había empezado finalmente se había extinguido, dejando solo cenizas a su paso. Ahora, respondí con calma, vivimos. La sensación de cierre fue más liberadora de lo que alguna vez imaginé. No era solo la satisfacción de verlos caer, sino la certeza de que finalmente yo era libre. Libre de la sombra de Nicolás, libre del peso de las mentiras de Valeria, y libre de la culpa que había cargado desde la pérdida de mi hijo. Marta y yo habíamos navegado por ese incendio emocional juntas, y ahora que todo se había consumido, solo quedaban las brasas tenues de un pasado que ya no nos perseguiría. Los días comenzaron a sentirse distintos, más ligeros. Al despertarme por las mañanas, ya no había esa sensación de asfixia en mi pecho. No esperaba llamadas ni mensajes que nunca llegarían. No tenía que mendigar atención o amor de alguien que nunca supo darlos. Era un silencio distinto, un silencio que traía paz. Pero la vida, como siempre, no se detiene por completo. Un día, mientras estaba en una cafetería con Marta, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero supe inmediatamente de quién se trataba. Nicolás. Lo abrí con la misma calma que uno abriría una carta sin importancia. Lucía, solo quería decirte que lo siento. No me queda nada, y supongo que tú ya lo sabías. Valeria se fue, y todos los demás también. Pensé que alguna vez, al final de todo, podrías perdonarme. Leí el mensaje 2 veces, esperando sentir algo, pero no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Nicolás había dejado de ser alguien relevante en mi vida, y eso era la mayor victoria de todas. Le mostré el mensaje a Marta, quien lo leyó con una sonrisa sarcástica. Típico, dijo, rodando los ojos. Cuando ya no les queda nada, es cuando empiezan a pedir perdón. Levanté los hombros sin interés y eliminé el mensaje. Nicolás era
parte de un capítulo cerrado, y yo no iba a volver a abrir ese libro nunca más. A lo largo de los meses siguientes, las noticias sobre ellos comenzaron a desvanecerse. La caída de Nicolás y Valeria fue rápida y contundente, y pronto la atención del público se desplazó hacia el próximo escándalo. Me enteré de que Nicolás había terminado trabajando en un puesto insignificante, viviendo en la periferia, olvidado por todos. Valeria seguía apareciendo esporádicamente en redes, intentando aferrarse a la poca notoriedad que le quedaba, pero el brillo se había apagado. Nadie estaba interesado en una mujer que había construido su vida sobre mentiras. Marta y yo seguimos adelante. Nos reinventamos, dejando atrás las ruinas de nuestras antiguas vidas. Hicimos planes, viajamos, reímos como hacía años no lo hacíamos. Cada paso hacia adelante era una victoria silenciosa. La vida nos pertenecía de nuevo y no había nada ni nadie que pudiera arrebatárnosla. Un día, al pasar por un parque, vi a un hombre que se parecía a Nicolás. Estaba sentado en un banco, con la mirada perdida y el cuerpo encorvado. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, pero no hubo reconocimiento en sus ojos. Me di cuenta entonces de que el hombre que alguna vez había conocido ya no existía, y eso estaba bien. Me quedé allí unos segundos más, contemplando su figura solitaria, antes de darme la vuelta y seguir mi camino. No había más nada que decir ni hacer. La historia había terminado. Todo lo que alguna vez fue dolor, ahora era solo un recuerdo lejano. Al llegar a casa esa noche, me serví una copa de vino y me senté en la terraza, disfrutando del aire fresco. Marta llegó poco después, y nos quedamos en silencio, mirando las estrellas. No necesitábamos palabras. Sabíamos que habíamos ganado, y así, con la brisa suave acariciando mi rostro, supe que finalmente estaba en paz.